Listo. Estamos en la 12ª clase, ¿sí? Módulo equinos mismo, y el día de hoy vamos a hablar sobre la sujeción en los caballos. Esto es muy importante para hacer técnicas o trabajos quirúrgicos, ¿sí? Curaciones y todo eso. Entonces, el método de contención puede ser de manera física o por medio de químicos como anestesia o tranquilizantes. Entonces, esto se puede aplicar para hacer, por ejemplo, el herrado del caballo, eh, puede ser lavados prepuciales cuando hay problemas en el prepucio, ¿sí? Para hacer castraciones. Todo eso nos va a servir en este caso, ¿sí? Entonces, ustedes ven la fotito, ¿sí? Ustedes pueden poner estas cuerdas para que el animal, si quiere patear hacia atrás, debido a que ya está sujetado con las de adelante, pues le va a ser difícil sacar las patas hacia atrás. Entonces, de esta manera se puede ayudar. Se utiliza este tipo de cinchera para ayudar a debilitar un poco al animal, al apretarlo, ¿sí? Y a su vez, en esta forma de acá, vemos cómo sujetan los tres miembros y la otra la levantan hacia el cuello por medio igual de una sujeción para poder tener acceso a los testículos en el caso de que se quiera hacer una castración. Entonces, si ya trabajamos con sedación química, ¿sí? Por medio de tranquilizantes, ya el animal va obviamente a disminuir todos sus reflejos y su fuerza sobre todo. Pero es importante manejar bien las dosis porque si no se maneja bien las dosis, eh, puede ser que los animales padezcan. Entonces, sobre todo si son animales muy nerviosos. Entonces, este archivo, igual para que le vayan revisando, es muy importante. En el caso de que ya quieran trabajar con los equinos, tienen información muy buena aquí. Muchos tal vez hayan visto esta herramienta que se conoce con el nombre de moquillo, ¿sí? Entonces, el moquillo o asial se utiliza para ponerle en la parte de los belfos o labios, ¿sí? Entonces se coge y se introduce, desactiven sus micrófonos, por favor. Se introduce el belfo superior o el labio superior en la parte interna de la cadenilla o del asial y se le comienza a girar. Entonces, de esa manera se va a producir una torcedura, digamos, de este labio y el animal se va a quedar inmóvil. Esta es una técnica muy buena que facilita bastante el trabajo cuando los animales son muy nerviosos o son muy inquietos. Entonces, de esa manera se puede trabajar con el moquillo. Y es muy fácil de hacerlo con un palito. Puede ponerse aquí una cadenita o un pedazo de soga, pero es mejor una cadena porque la cadena, como tiene esas ranuras entre cada cadenilla, evita que se haga una compresión muy fuerte como es la soga. Entonces, la soga hace que la circulación se restrinja en estas partes, mientras que la cadenilla no. Entonces es importante eso trabajar. Eh, También se puede utilizar en las orejas, ¿sí? De manera que también facilita la fuerza de los animales, que se disminuya haciendo una torcedura de la oreja o un pellizcón en el pliegue del cuello, ¿sí? Entonces eso es lo que se puede trabajar. Aquí está el moquillo, como les decía, con cadena, ¿sí? O axial. Pues acuérdense que se puede fabricar uno mismo o a su vez ya se compran hechos. Entonces, vemos aquí la gráfica de cómo están distribuidas las regiones, ¿sí? O cómo se debe manejar los términos en el caso de que nosotros nos queramos referir a ciertas zonas. Entonces se conoce este lugar como la cinchera, ¿sí?
el pecho, la cruz se conoce a la parte más alta de la columna del tronco, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros queremos medir la altura de un caballo, se toma una cinta o un metro y desde el piso, de donde está apoyado el casco, imaginariamente, pues trazamos una línea vertical hasta la cruz y tenemos la medida o la alzada del caballo, que se conoce. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden medir la alzada del caballo, ¿sí? Del piso hasta la cruz. Tenemos el dorso, el lomo, la grupa y el anca, ¿sí? Y los flancos que se conocen también, o ijares. Entonces, conocer estos términos para que ustedes puedan ver. La espalda igualmente, ¿sí? En esta parte, muy fortalecida la espalda. Y a nivel del extremo anterior, digamos de la extremidad anterior, tenemos pues los nombres de caña, ¿sí? Menudillo y la cuartilla. Pues generalmente entre estos tres tipos de regiones se puede hacer bloqueos muchas veces con anestesia cuando los animales están cojeando o están sintiendo. Pues se puede hacer trabajos a nivel de estos lugares. Y vamos a ver más abajito, en la parte del casco, tenemos la corona o banda coronaria, que es toda esta liñita que tienen entre la piel y el casco, ¿sí? Y muchas veces cuando los animales tienen problemas de patogeras o tienen problemas de laminitis o hormiguillo, que se conoce así comúnmente, generalmente aquí se siente bastante caliente, ¿sí? Porque hay fiebre. Entonces, ustedes palpan aquí esta parte y van a sentir bien caliente. El casco como tal se lo conoce como muralla, ¿sí? Entonces, las pinzas se lo conoce o lumbres a la parte delantera del casco. La parte media se lo conoce como los hombros y la parte posterior sería las cuartas partes o talón. Entonces, de esta manera nosotros nos referimos técnicamente cuando está sobre un caballo, ¿sí? Bueno, estos son tareas, pero esto no los van a trabajar ustedes, ¿sí? En el caso de razas, hablando, ¿sí? Les mandé a hacer una consulta, ¿no es cierto?, de razas. Entonces, esa tarea la van a subir hasta el día sábado. Les dije que me consulten 3 tipos de razas. Por ejemplo, aquí teníamos la palusa, que ya le vimos en la clase anterior, de acuerdo a las pigmentaciones o pelajes, ¿sí? Decíamos que la palusa siempre va a tener sus manchitas características, ¿sí? Un animal muy conformado, unos ejemplares excelentes, pero se caracterizan por las manchitas que tiene la raza palusa. Y pues aquí tenemos características generales de su raza, ¿sí? Tenemos la raza árabe, ¿sí? Pues la raza árabe va a presentar diversidad de colores, ¿sí? Pero también podría estar parecido a una palusa muchas veces. La diferencia es la cara más fina, ¿sí? La cara súper fina, son súper fino la parte del morro y las orejitas son bien puntiagudas, son caballos que están permanentemente muy alertas, ¿sí? El caballo árabe es uno de los mejores, ¿no? Tiene grandes atributos, muy resistentes. Y característica también de que son muy nerviosos muchas veces. La raza azteca, ¿sí? Bueno, no se trabaja mucho acá, pero son parecidos a los cuartos de milla que se los conoce, ¿sí? Caballos cuartos de milla. Tenemos los españoles, que son caballos de tiro, ¿sí? Como el andaluz o el lusitano. Pues son animales muy grandes, muy fuertes, y están sobre el 1,50 m de altura. Estos animales son muy fuertes, ¿no? Se los usa para tiro, para jalar carretas, para jalar grandes cargas. Entonces se utilizan mucho estos animales españoles. Y tenemos el cuarto de milla que les decía. Pues estos animales fueron desarrollados para carreras, ¿sí? Entonces les dice cuarto de milla, pues porque ellos
en esas evaluaciones, pues lograron ser los mejores para este tipo de competencias. Tenemos los cuartos de millas. Tenemos los hannoverianos, que son bastante utilizados para lo que es rejoneo. No sé si ustedes han de haber visto en las plazas de toros y todo eso, que trabajan mucho con los hannoverianos en lo que es el rejoneo. Y también pues los pura sangre español igualmente. Morgan, sí, que muy poco tal vez existan acá en el Ecuador, pero en otros países sí se tienen estos animales. Tenemos el palomino, ¿sí? Que es otro tipo de raza, que igualmente muy poco se habrá desarrollado. Los percherones son animales muy robustos, ¿sí? Son súper grandes, desarrollados igualmente para tiro. Entonces, un animal muy reconocido y desarrollado desde la Edad Media antigua, ¿no? Entonces, son animales súper fuertes, igualmente para jalar carretas o para llevar grandes cargas. El pura sangre inglés, les decía que igualmente se trabaja para carreras, para competencias. Los animales son muy desarrollados en la cuestión de la trancada o del salto. Son excelentes animales. Este Trakehner, no creo que dispongamos de estos ejemplares acá en el Ecuador, pero para conocimiento nada más. ¿Sí? Y obviamente por ahí se nos escapan algunos como la raza española, como les decía, pura sangre español, todo eso, ¿sí? Con todo ustedes van a revisar este archivo que los voy a subir para que tengan un poco más de noción. Aquí tenemos los pelajes igualmente que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Aquí está un cuadro hecho por las características de cada color. ¿Sí? Pues ahí tienen hasta para revisar y estudiar esta parte. ¿Sí? Los rosillos o las alazanes que les decíamos, que no se le acordaba a Gary. ¿Sí? Tenemos los pintos también. ¿Sí? Pero no había apaches. Apaches solo es un nombre común, pero se les conoce como overos o pintos más que todo. ¿Sí? Pues quiero que revisen este archivo. ¿Sí? No les voy a mandar a que hagan estos cuestionarios ni nada, pero simplemente revisen ya la información. ¿Para qué se utiliza cada uno? Aquí están los propósitos de cada animal, ¿sí? Cómo se los clasifica. Pues aquí es un paper medio interesante, tiene mucha información. ¿Sí? Aquí tenemos la identificación por las edades, entonces ustedes pueden revisar este paper para que le vean cómo se puede identificar las edades. Por ejemplo, aquí tenemos los incisivos, ¿sí? Los dientes incisivos, que son los más importantes para determinar la edad. Ya internamente los premolares y molares, ¿sí? Que corresponderían ya a las muelas, obviamente. Y una característica a considerar importante aquí es que los premolares y molares en el caballo tienen un crecimiento continuo. ¿Sí? Entonces, estos animales se caracterizan porque el diente generalmente no se desgasta, sino que les va creciendo. Y por eso es aconsejable hacerles tratamientos dentales o igualación de estos dientes, ¿sí? De los molares, porque muchas veces se crean picos en estas partes o se hacen residuos de calcio, ¿sí? Debido a la alimentación y todo eso. Si tienen una dieta muy fibrosa, entonces se forman picos, ¿sí? Que muchas veces molestan al animal cuando se trabaja con el freno. ¿Sí? Entonces el animal va a estar cabeceando, va a estar moviendo mucho la cabeza hacia los lados, entonces se va a sentir un poco incómodo debido a que muchas veces tienen picos o filos a nivel de los molares. Entonces se aconseja hacer un limado con ciertas limas adecuadas para esto, o a su vez ya con un tipo de turbinas que ayudan a limar estos molares. ¿Sí? Entonces es importante conocer. Aquí hablamos del tejido de la estructura del diente, ¿sí?
El tejido duro se conoce como la dentina, la parte más interna es el esmalte, ¿sí? Y el cemento también. Entonces, esa es la composición del diente. La parte interna ya viene a ser la pulpa, ¿sí? Y hay que conocer lo que es las fórmulas. Entonces, el animal joven va a llegar a tener entre 24 piezas dentales, ¿sí? Y la fórmula se hace así. Se pone 2 porque tenemos 2 arcos, ¿no es cierto? El maxilar superior y el maxilar inferior, ¿sí? Pues vamos a tener incisivos, 3 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Estos serían los caninos, C, o los colmillos, y los premolares, 3 a cada lado, ¿sí? Entonces, arriba y abajo, entonces tendríamos un total de 12 dientes premolares o muelas, dando un total de 24 entre todos, en lo que es el animal joven, ¿no? Esos son los dientes de leche, como decía. Cuando ya va desarrollando ya madurez del animal y todo eso, pues tenemos ya la fórmula definitiva, que es con los que ya terminan la vida estos animales, que va a ser 3 incisivos, caninos 1 a cada lado, ¿sí? Tanto arriba y abajo. Y la característica, podemos decir que los caninos más o menos van a estar presentes entre los 4 años y medio a 5 años. Entonces nosotros podemos reconocer que un animal está entre los 4 años y medio a 5 cuando le está empezando a salir el colmillo. Pues si tiene ya un colmillo muy desarrollado, pues quiere decir que ya es un animal más maduro, ¿no? Entonces, dando un total de 40 dientes, ¿no? O sea, en todo el arca dental. Pero aquí ya se sumarían los molares en la fórmula definitiva, mientras que en la de leche no tiene todavía los molares, ¿sí? A medida que van desarrollando, pues ya se van tornando de un color más amarillento. Y una característica a considerar es que la yegua generalmente no presenta los colmillos. Pues miren, la yegua, en la fórmula de la yegua tiene 4 dientes menos, o sea, 36. Mientras que el caballo sí va a presentar los incisivos, digamos los colmillos, a diferencia de la yegua que no tiene colmillos. Entonces, considerar esto es importante para la siguiente lección, ¿no? Pues aquí más o menos van viendo cómo se va haciendo los brotes, los enrazamientos y las mudas, ¿sí? Y se considera, como dicen, que a partir de los 5 años un animal ya tiene toda la fórmula dental completa o se lo dice un animal de boca hecha. Entonces, conocer esto o revisar un poco más ya para que lo vayan tomando en cuenta. Aquí, por ejemplo, tienen las fotitos, cómo se pueden ir viendo los dientes a medida que se van desarrollando, cómo les van creciendo, por ejemplo, aquí a los 3 años, digamos al año, cómo van a tener, ¿sí? Y a los 5 años, cómo se ve la dentadura, a diferencia de los que es un animal joven, ¿no? Entonces, eso se puede considerar, pero sí hay que ser un poco más especialista en este tema de determinar las edades, porque muchas veces hay características que hay que interpretar en base al color, en base a la formación de ciertas estructuras o características que van presentándose a medida que el animal va desarrollando. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la edad de 7 años, vemos que estos dientes incisivos están todos casi de un solo tono, mientras que ya cuando tiene un animal 9 años, se va viendo que se van desarrollando ciertas surcos o ciertos colores que se pueden valorar en el tema de identificación de la edad, ¿sí? Entonces, eso nada más, les voy a dejar esto para que lo revisen, ¿sí? Lo que es aplomos, que es muy parecido a lo que vimos en la vaca, ¿sí? Cómo se presentan los animales desaplomados, ¿sí? Y cómo se llama cuando se presentan este tipo de características. Por ejemplo, vemos que aquí el casco está como medio
inclinado con un ángulo diferencial. Entonces se los conoce como plantado de adelante. ¿Sí? Tenemos el remetido de adelante, que está muy separado de la línea vertical e imaginaria. ¿Sí? Pues vamos a ver todos estos defectos, cómo se los conocen, el bracicorto o emballestado, son defectos. ¿Sí? Rodillas de carnero, ¿sí? O sea, parecido a un borrego. Defectos de cuartilla o estaquillado, todo esto es como que tiene una anormalidad igual. Largo de cuartilla, igual que es muy largo. Acuérdense en estos nombres, como les dije, ¿no? La cuartilla, el menudillo, la banda coronaria o la corona y el casco, ¿no? Yo les pregunto eso la siguiente clase, pues ya tienen que desarrollarme, ¿no? Aquí, por ejemplo, están todos los aplomos, cómo se ve de adelante, abierto de atrás, de frente por regiones, ¿sí? Cómo se conoce esos nombres, cerrado de rodillas o rodillas de buey, se les llama. ¿Sí? Aquí igualmente tenemos el plantado de atrás, remetido de atrás, igualmente, o muy cerrado los miembros en la parte posterior, o muy abiertos. Entonces todo eso se valora, al menos si alguno de ustedes se va a dedicar a ser juez de pistas o juez de animales, pues ya en las exposiciones ustedes tienen que evaluar todas estas cosas. Y es importante que conozcan, ¿no? Porque si les contratan para hacer compra de animales o hacer mejoramiento en base a selección de animales, pues ustedes tienen que ir considerando todo esto. Aquí incluso hay cómo se hace la higiene y la limpieza del caballo, ¿sí? Con qué artículos se puede trabajar y ciertas recomendaciones en base a los trabajos o en base a al desempeño que se tiene en cada pesebrera, ¿no? Entonces, considerar esto. Pues me van a revisar esta información, ¿sí? Yo les pregunto, pues aquí tenemos lo que es instalaciones, incluso cómo se trabajan las instalaciones, ¿sí? Si son zonas cálidas, si son zonas frías, cómo se hace la ubicación de acuerdo al norte, ¿sí? La ubicación, orientación de las pesebreras, es muy importante porque muchas veces si hay mucho ingreso de aire, el caballo es muy sensible, sus pulmones pueden enfermar de neumonías, ¿sí? A ellos les provocan también enfermedades respiratorias y es importante conocer el manejo en instalaciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí ciertos modelos de puertas o de pesebreras, si a alguno le interesa desarrollar esto. Tipos de comederos, tipos de bebederos, ¿sí? Entonces revisen nada más, ¿sí? Esto en cambio se refiere a las marcas, cómo se puede hacer el marcaje, ¿sí? Tipos de marcajes que se hacen en los animales, hierros calientes, por medios de tatuajes a nivel de los labios, ¿sí? Así mismo como vimos en los cerditos, también hay métodos de identificación. Los registros, ya los que les dije para exposición o para competencia, todos los registros deben estar bien elaborados, ¿sí? Aquí se habla de lo que es las particularidades en las caras, ¿sí? Pues por ejemplo aquí vemos este puntito blanco, se conoce como lucerillo. Si el puntito es un poquito más grande se dice lucero. Si ya tiene una forma un poco irregular, ya le dicen estrella, ¿sí? Pues acá tenemos ya la mancha mucho más grande, ya le dicen frontino. Si es que la mancha es casi toda la cara, se dice careto o mascarillo. Si es que tenemos desde la estrella, corre como un cordón hacia abajo, se lo conoce como cordón. Y así tenemos el listón, en este caso, o acá faja. Todo eso debe constar en el registro,
en el de identificación del animal, porque muchas veces los animales se llevan a competencia y todas estas características tienen que ir marcadas en una hoja de registro o en una hoja de filiación que se llama. Entonces, todas estas cosas se les pinta incluso en un tipo de afiche que viene como un caballito y uno va marcando todas estas pintas, inclusive hasta en las patas va poniendo. ¿Sí? Aquí de rama, cuando vemos hacia el labio, que tenemos un color, una pigmentación blanquecina, si es que es solo en el labio superior, ¿sí? O en el belfo superior, se lo conoce como bebe, ¿sí? Si es que es de rama, si es que ya el belfo de abajo, el inferior, tiene un poco de mancha. Y lo que les decía en las extremidades, tenemos lunar, ¿sí? Tenemos los albos, que se los conoce cuando las patitas son blancas. Algunas de las patitas vienen así, entonces, si es que es una sola pata, se conoce como un albo o nalbo. Si son las dos patitas blancas, tenemos dos albos en las partes, sería en las extremidades anteriores, ¿sí? Si es que solo dice en las dos anteriores, entonces decimos dos albo anterior, y si son las posteriores, decimos dos albo posterior. Dos albo lateral, si son las dos laterales, ¿sí? Dos albo diagonal, si son las extremidades cruzadas. Si son las tres extremidades, tres albos, ¿sí? Y cuatro albos. Pues de esta manera nosotros identificamos. Entonces yo les pregunto cómo se dice a estos animales que tienen las patitas, ustedes me van a decir albo, dos albos, tres albos, ¿sí? Si son negros, se dice cabos negros. Si tenemos este tipo de rayita como en las mulas, se lo conoce como raya de mula, que es muy común ver en los tipos de pelaje bayo. Pues hay el bayo raya de mula que se llama. Y de esta manera, pues ustedes van a conocer e interpretar para identificar animales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí queda esta clase en equinos y eso es todo lo que nosotros abarcamos en el módulo de equinos. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto? En la materia de equinos les dejo ese paper porque si me pongo a desarrollar punto por punto, más les voy a marear tantas cosas y si tomamos hasta prueba de eso, quién sabe, va a ser mucha información, me van a confundir mucho. Pero eso para que lo tomen como conocimiento general de cómo se debe manejar técnicamente los términos en los caballos, ¿sí? Pues no me van a decir los colores así simplemente como se los conoce comúnmente. Entonces ya técnicamente tienen que referirse a los términos o cómo van a identificar, si es lucero, si es lucerillo, si es albo, si es dos albos, todo eso, ¿no? Listo, entonces nos vemos el día lunes y ahí conversamos más sobre ya cuando terminan las clases, así que vayan haciendo ya sus autoinstruccionales y les voy a subir un cuestionarito de todo lo que es de equinos, que casi viene a ser lo mismo que hemos dado en las lecciones orales. ¿Cuándo quieren dar? ¿Mañana o el domingo? Los que estén de acuerdo para mañana, levanten la mano así. Ahora activen las cámaras. 1, 2. Los que quieren domingo, entonces. El resto. ¿Cuándo prefieren dar el cuestionario? ¿Mañana o el domingo? Si es que es mañana, pongan la mano así. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayoría, mañana. 9 de la noche u 8 de la noche. 9. 9. Ya, listo. A las 9. 9. A las 6. Ya, dos pilas. Mañana 9 de la noche, rendir el cuestionario. Repasar un poquito, ¿no? Nos vemos el día lunes. Bueno. Sí, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. No se me expongan mucho al virus. Igualmente, gracias. Desinféctense Gracias. bien. Cuiden con sus familias. Saludos a todos. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches.
noches. Buenas noches.